a comenzar la revisión de nuestra tarea. También les pido disculpas porque yo no pude subirles en la plataforma en la semana. Mi usuario no entraba. Recién hoy me pudieron desbloquear el usuario y entonces queda pendiente subirles a la plataforma la clase. Y claro, por eso no tuvieron la tarea de esta unidad para hacerme la devolución. Yo no pude subirles. Bueno, a ver. Acuda a la consulta a un paciente con la siguiente lesión de meses de evolución que procede de Canindeyú. Niega dolor, secreción, traumatismo previo, fiebre. ¿Qué impresión diagnóstica tuvieron con esta lesión? Leishman- Leishmaniasis, doutora, cutânea? Leishmaniasis cutánea, perfecto, perfecto. ¿Alguien considera algún diagnóstico distinto? ¿Por qué no puedo poner un tumor de etiología a determinar? Por ejemplo, ¿qué toman de punto de partida para orientarse una nota más y presento hacia los una documentos leishmania o hacia como un deben de tumor? ser, Porque ¿verdad? puede ser un No es tumor algo de lo también, que ¿verdad? estoy Un tumor orgullosa de ustedes, ulcerado. realmente esperar. ¿Qué les hace, qué les orienta hacia una leishmania? Aparte de que estábamos en el módulo de leishmania, ¿verdad? ¿Qué les orienta? Acuérdense que en el final, perdón, La elevación del borde, doutora. la elevación del borde, muy bien, espectacular, ese borde clásico, atrincherado. Otro dato más que les hace pensar. El fondo de fibrina, doctora. Bien, perfecto, perfecto. Otro dato más, voy a aceptarle mientras a sus compañeros. Doctora, una consulta más. ¿Este trabajo tengo tiempo todavía de entregar? La tarea de ahora. Sí, Las tareas ustedes tienen tiempo de entregar hasta el día previo a la clase. Y ustedes saben, Gladys, estamos sí. después del segundo, el primer parcial ya. Parece que vos recién te estás conectando a la clase. Perdón, doctora. Envía, Gladys, porque si ya no enviaste tu trabajo de 20 puntos, vas a perder demasiados puntos. Te vas a ir a recuperatorio por tu trabajo, es lo que te va a faltar. Doctora, acá el trabajo de 20 puntos. Me figura que envié el 1 de octubre. Igual estoy fuera del plazo. Tengo que revisar tu sección Por y favor, la doctora. fecha. Por favor, Tengo doctora. que, tengo que revisar. Misericordia, doctora. No, realmente es responsabilidad. Bueno, a ver, ¿qué otro dato hay aquí que ustedes tienen que tener en cuenta que les puede orientar hacia una leishmaniasis? Hay un dato súper importante que, bueno, los que son de Brasil a lo mejor y les va a costar mal, pero los paraguayos tienen que poder darme el dato de importancia. A ver, Gladys, vos sos paraguaya. ¿Qué dato de importancia te doy acá que te haga pensar en una leishmaniasis que yo les dije la clase pasada? A ver, doctora. Parece que te voy a exigir todas las clases, Gladys, porque si no te me vas a ir al recuperatorio de dermatología. Que no siente dolor, doctora. Muy bien, ese es un buen dato, que no siente dolor. Y que hay un dato grandioso, paraguayos. A los brasileros les perdono porque pueden no ubicarse geográficamente, pero los paraguayos tienen que saltar a decirme eso. Voy a revisar uno a uno a ver quiénes son los paraguayos. ¿Quién le ayuda a Gladys? Me van a pasar vergüenza. Cristian Campuzano, vos no sos paraguayo. Tu apellido me suena, nena. Cristina Campuzano, vos sos paraguaya. Bueno, para mí esto también es validar la asistencia, no es conectarse nomás y no estar prendidos, ¿verdad? Entonces, si no habla, lo siento, yo ya no. Hola, Cristina.
Hola, perdón, la clase pasada no estuve, Mm. porque tenía mi práctica. Bueno, pero hiciste la tarea. No, porque todavía no me apareció. Les envié a través de los delegados. Los delegados para la sección B creo que no enviaron nada, a no ser que yo nomás no haya visto el grupo. Yo también tampoco no vi sé nada. si yo no miré, pero también no recibí, doctora. Soy de la B. Yo recién ¿Alguien estoy viendo más la que no tarea. haya recibido? Si no recibieron, voy a anular y vamos a hablar la clase que viene porque no tiene sentido hacer revisión sobre algo que no hicieron la retroalimentación, no me sirve. La Y sección A puede, recibió. puede ser que yo no miré, doctora, pero no sé. Sessão Sí. A, sim. Sí, doutora, você só recebeu. Bueno, Vanessa, sección C recibió. Seção C também recebeu, doutora. Genial. Bueno, mayoría de votos, entonces hagamos corrección. ¿Les parece? Sección B, hagamos corrección. ¿Los de la B están de acuerdo? ¿B? ¿No me responden? Ah, bien, Gustavo. Bueno, entonces, ¿algún otro paraguayo? Acá ya me respondió un brasilero, ¿eh? No puede ser. Creo que era brasilero, disculpe si no es brasilero. Pero el compañero está en lo correcto. Clever, ¿vos sos paraguayo o brasilero? Yo creo que brasilero por tu nombre, ¿verdad? Clever. Brasilero, ¿viste? Bueno, me pone muy triste por los paraguayos que no se hayan identificado eso, pero súper Olá, bien. olá, profe. Consegue me oír? Sí, te escucho, no sé quién me habla, pero te escucho. Eu sou Elisângela de la C. Decime, Lisángela. Es que están intentando hablar con la señora por aquí, por micrófono, no está oyendo las personas y las personas están digitando en el chat ahí intentando hablar con la señora y no consigue. Sí, yo estoy haciendo la presentación de la tarea. Si es algo relacionado a la tarea, alguien puede leerme, le voy a agradecer. Si es algo no relacionado a la tarea, me van a hacer llegar la inquietud después o a través de sus delegados. Todo lo que sea trabajo, tarea, que no sé qué, directamente conmigo, con el delegado, vamos a respetar el horario de la clase y sobre todo los compañeros que están intentando hacer la revisión. ¿Está No, bien? profe, están intentando responder sobre la revisión y no consigue hablar con su micrófono. Están Bueno, hablando aquí. ok, ¿alguien me puede leer de repente el chat? Yo, porque si no tengo que ir otra vez. Si alguien quiere ser portavoz del chat, le voy a agradecer, ¿sí? Gracias. Muy bien, a Clever, le felicito. Esto, ¿se acuerdan que yo les decía que o sea, en el caso de la leishmaniasis, importa muchísimo el nexo epidemiológico, el que el paciente haya estado viva, haya en algún momento haber estado en áreas endémicas. En Paraguay, Canindeyú es una zona endémica de la leishmaniasis. Este era un dato que les felicito a los brasileros si se percataron de que yo por algo dije de dónde venía el paciente. Era un dato que sí en esta enfermedad valía muchísimo. Otro punto, como dijeron ustedes, es de que no había dolor, ¿verdad? Perfecto, esto no duele, ¿verdad? Otro punto es esto, miren un poco, meses de evolución. ¿Se acuerdan que les dije que la úlcera acá era crónica, crónica? Pero como no dolía por lo general, el paciente no consulta. Bueno, esos eran pequeños datos de historia clínica que les di, pero realmente como dijo la compañera, ustedes al ver, como dijeron dos de los compañeros, al ver la imagen es la úlcera típica.
el borde en trinchera, ¿verdad? Y el centro bien fibrinoide. Una úlcera típica de la leishmaniasis, ¿verdad? Entonces, perfecto. Ahora yo les dije, ¿por qué no es un tumor esto? Y aquí justamente tienen todo, intenté dirigir lo más posible hacia una leishmaniasis dándole los datos clínicos que por lo general uno quita de la historia, más la imagen, más la imagen visual, ¿verdad? Todo lo que pude para hacer referencia real a una leishmaniasis. Ahora, si yo no les daba de repente todos estos datos y solamente le ponía la imagen, me podían decir claramente una leishmaniasis, un tumor, ¿verdad? De eso se trata al hacer el interrogatorio previo con el paciente más las imágenes. Por eso yo odio cuando alguien me manda una imagen y me pide que le haga el diagnóstico, porque no es así. Vos necesitas la historia clínica de esa lesión y eso es lo que cuesta que la gente, los colegas, entiendan. Perfecto, esta es una leishmaniasis cutánea. Doutora, Para Rinaldo, decime. é uma leishmaniase cutânea, mas no slide ele fala de leishmaniase tegumentária americana. Qual que daí é a diferença, então? Otro nombre nomás. É a mesma coisa? Sí, tegumento es piel. Não, Decir, sim, mas é porque leishmaniase tegumentária americana. Aí ele, sí, ele subclassifica em brasiliense e leishmaniase guyanense. goianese. Sí. Tá, mas Tá. essa lesão posso considerar como uma leishmaniase tegumentária americana ou não? Sí, y puedes aclararme de que es cutánea, porque la tegumentaria Sí. americana puede ser tanto cutánea como cutánea mucosa, ¿verdad? ¿Está? Está. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Perfecto el diagnóstico que me hicieron, el diagnóstico clínico. Como método auxiliar de diagnóstico para confirmar esta sospecha clínica que estamos teniendo, ¿qué le podemos pedir a este paciente? Exame Sí. directo, reacción de la histopatología también. Sí. Y doctora, IFE no sé qué es, IFE. Inmunofluorescencia indirecta. Cultivo e PCR também? Gracias. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, todito chicos, excelente. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer con la leishmania cutánea? Úlceras traumáticas. Esporotricoses. Después, otra. Úlcera traumática, úlcera varicosa. Eso. Secundárias. Ok. Sífilis, lepra. Sí, bueno, Dermites. espectacular. Aquí les quiero enseñar algo también. Recuerdan que la leishmaniasis tiene la cutánea, tiene una forma ulcerada y una forma no ulcerada, ¿verdad? Si ustedes me ponen todos esos diagnósticos diferenciales, yo igual en el examen les considero correcto, pero ustedes van a ser médicos. Entonces, aquí toca hacer ese une con flecha entre lo que leímos y lo que procesamos al leer. Esta es una forma ulcerada de la leishmaniasis. Entonces, los diagnósticos diferenciales de esta forma ulcerada deberían de ser enfermedades que cursan con probables úlceras, ¿verdad? La sífilis, ¿entienden? A equitimatoide, isso? Eso, ¿sí? Entonces, hagan siempre esa, súper bien lo que me ponen, se nota, ahí yo me doy cuenta que ustedes leyeron la materia. Lo que me faltó es de que quede claro cuándo yo voy a poner todos los diagnósticos diferenciales, porque depende mucho pues de qué forma clínica se esté presentando para que un diagnóstico se pueda decir como diferencial. ¿Entienden mi aclaración?
sim, doutora. ¿Sí? Ok, perfecto. Si no les ponía ninguna imagen clínica, sí me pueden citar toditos los diagnósticos y claro que va a estar bien. Les vuelvo a aclarar, les voy a considerar igual, pero quiero que aprendan eso, porque para mí es importante que ustedes terminen la materia sabiendo, entendiendo y no que digan nomás, yo nomás paso vergüenza después, si ustedes no lo lograron, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a este paciente? Fíjense que yo no les dije la edad, disculpen, pero les digo, es un paciente joven, tiene 40 años, sanísimo, ni una patología de base. ¿Qué tratamiento le podemos proponer? Antimoniales. ¿Y cómo se llaman los anti? Glucantina é o nome comercial. Antimoniato de meglutnina. Sí. É os nomes, hein? Estiboglucanato de sódio. Eso, ¿verdad? Que muy bien, perfecto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo ya les aclaro que este paciente es un paciente fibrilado, con arritmias cardíacas? Joven, pero con antecedentes de arritmias cardíacas. ¿Le vamos a dar los antimoniales o tenemos que proponerle otra opción terapéutica? Anfotericina B? Sí, perfecto. ¿Por qué vas a rechazar tu antimonial? Porque se ele já tem uma complicação de base, não tem como dar. Por exemplo, função renal, alguma alteração pancreática, porque vai afetar se você dá essas medicações que são contraindicadas. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Esas son las cosas que yo necesito que ustedes vayan comprendiendo, porque, una vez más, acá yo no les puse nada, entonces me podían poner el tratamiento que ustedes quieran, pero si alguien les aclara y que es cosa que pasa en la vida real, viene un paciente jovencísimo, pero ya tiene una patología de base que contraindique los antimoniales y le damos, eso es un error nuestro, ¿verdad? Que puede matarle al paciente. Entonces, pequeños puntos a tener en cuenta. Perfecto. Pasemos al segundo caso. Paciente de sexo masculino de 20 años que acude por la aparición repentina de múltiples placas de aproximadamente 1 por 0,5 centímetros, eritematos descamativas, son bien delimitadas, los bordes irregulares, los límites netos, con escamas plateadas secas, superpuestas. Las lesiones son asintomáticas, se ubican a nivel del tronco y extremidades inferiores. Niega otros síntomas acompañantes. Como antecedentes patológicos personales, 10 días antes refieres dolores de garganta. ¿Qué impresión diagnóstica tuvieron en este caso? Psoríase vulgar, doutor? Sí, muy bien, Rinaldo, me gusta ese. ¿Alguien pensó en otra cosa? Eu coloquei outro. Decime Botei cuál colocaste. A ver si caíste en mi... ¿Perdón? Psoriasis de forma clínica, psoriasis inversa. Psoriasis inversa. ¿Quién me habló? Perdón, no puedo, no me fui hacia el otro lado. ¿Quién me habló? Vanessa, doutora. Vanessa. A ver, te voy a intentar aclarar, resaltar ciertos datos, a ver si todavía pensamos en que puede ser una psoriasis inversa, ¿sí? Fíjate los datos que te doy. Acá te hablo de que hay escamas plateadas, secas, superpuestas y están a nivel del tronco y extremidades inferiores. Estos datos son súper importantes. La psoriasis inversa, ¿dónde encontramos? ¿Están en el tronco, en extremidades inferiores o suelen predominar en otro sitio? Alguien puede ayudarle a Vanessa, sin problema. Está em plegas como axila, região gênito-crural e coelho. Eso. Son más de axilas, Vanessa. Ese es el primer dato que vos tenés que aprender cuando pensás en una inversa. Es en áreas húmedas. Y esa presencia, esa ubicación de humedad hace que
las lesiones no sean las típicas. Como hay humedad, no vemos estas lesiones que hacen que le vuelve tan clásica a la psoriasis. No vemos, lo único que vemos son las placas eritematosas, por eso serían inversas, por así decirle. La psoriasis predomina en áreas extensoras y en los pliegues hay flexión, por eso es inversa. Están en sitios a la inversa de donde debería de ubicarse. Y encima no se ven las escamas. ¿Está? Vanessa, Ok, doutora, obrigada. dale. ¿Alguien pensó en algo distinto? Nadie. A ver, ¿le escucho? Sí. Doutora, a doutora Venga. coloca aí, especificar a forma clínica, então é psoríase vulgar. E é crônica em placa, é isso? Está bien. Si vos me pones, genial. La idea era que me pongas psoriasis en placa. Esa era la idea. Si me ponían vulgar, igual les considero, ¿verdad? Pero sí, la idea es de que identifiquen que son las formas en placa. Perfecto. ¿Y nadie pensó en una pitiriasis rosada? ¿A nadie se le ocurrió una pitiriasis rosada? A ver, nadie me escribió acá. Psoriasis gutata. Camila. Clever, eruptiva o en gotas. Ok, miren, para que sea psoriasis en gota, eruptiva, recuerden que las lesiones son chiquititas y múltiples, ¿verdad? Así, confitado más o menos. A ver si les puse algo que pueda hacerles pensar. Ah, miren un poco. Sí, sí, podrían llegar a estar bien. Pueden considerar una gutata, muy bien, sí pueden, porque les puse múltiples placas de aproximadamente. Sí, está bien, está bien. Podrían también escribirme una gutata porque encima es un paciente joven. Perfecto, perfecto. Bien, bien luego. Mas Em, daí, doutora, a psoríase em gotas, ela é eritematosa, isso aí é plateadas. no, las engotas también tienen mucha piel encima, Rinaldo. También tienen las escamas. Es un pororo. ¿Te acuerdas que te dije una pipoca? Sim, sim. É, disse que era uma pipoca, sim. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces sí tienen muchas escamas. Ojo, que incluso está bien, si me pusieron en placa tampoco voy a decir, pero les puse muchos datos más hacia una butata, ¿eh? Para que sean placas debería de haberles puesto simétricas, pero también está bien pensar cualquiera de las dos. La que no es correcta es que me pongan artropática o inversa, ¿verdad? Bien, bien, bien. Nadie pensó en pitiriasis rosada. Voy a volver a leer un poco el chat. Les felicito si nadie pensó en pitiriasis rosada, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. La mayoría colocó perfecto, súper bien, bien. ¿Saben por qué? Les felicito porque ya van aprendiendo a detectar mis cáscaras de banana. Yo les puse antecedente de dolor de garganta hace 10 días para ver si alguien me ponía pitiriasis rosada. Recuerden que la pitiriasis rosada salen después de un cuadro de vías aéreas superiores, ¿verdad? Pero no tienen estas escamas así como les puse acá, ¿verdad? Muy bien, nadie cayó en mi cáscara de banana. ¿Qué método auxiliar de diagnóstico vamos a proponerle a este paciente para confirmar nuestra sospecha clínica? Raspado metódico. Es una opción hacer el más raspado metódico de Brock, sí, muy bien. ¿Otra cosa? ¿Quién da más? Signo de la vela estearina. Eso vas a ver todo en tu raspado metódico de Brock, Reinaldo, ¿sí? Cuando vos me escribís raspado metódico de Brock, yo ya entiendo de que sabes lo que vas a encontrar o de lo que vas a buscar, ¿sí? ¿Quién da más? ¿Qué más expusieron ahí, chicos? Dale, que después tenemos una clase todavía.
¿Nadie más escribió nada? Doutora, só há Sí. este resultado de Brock para Perdón. o método auxiliar ou há algo mais? No, no, claro que hay algo más de método auxiliar de diagnóstico. Hay más. El raspado metódico de Brock es algo rápido, sencillo, que podés hacer en consultorio y ya tener respuesta directa nomás, pero hay otras cosas que puedes hacer. Muy bien, Lucas, anatomía patológica y Clever la biopsia. Perfecto. Nunca se van a equivocar en dermato si me ponen anatomía patológica, excepto en algo infeccioso. Ahí, en una virosis no me van a biopsiar así nomás, ¿verdad? Pero perfecto. Mara, la anatomía patológica, ¿sí? La anatomía patológica, incluso cuando seguís dudando con tu raspado metódico o si no podés hacer, la anatomía patológica es la que te va a definir. ¿Está? Bueno, y después, ¿qué es la última pregunta que tenemos? Diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales si es una psoriasis gutata? Equipo psoriasis gutata que escribieron. Leerlos otra vez. Camila, ¿qué pusiste de diagnóstico diferencial? Doutora, eu puse Eu todas as coloquei farmacodérmias, doutora. Camila, farmacodermia. Sim. Y Coloquei Mara, também sífilis secundária. sí, bien. Eu Después, puse todas as que entram em diferenciais, doutora, pero não sei se está correto. Seria lá psoriasis em gota, em placa, em couro cabelludo e la inversa. pusiste esas como diagnósticos diferenciales, Mara. Bueno, a Sim, ver, cuando nosotros hablamos, esas son diferentes formas clínicas de una misma enfermedad, ¿verdad? Son diagnósticos diferenciales de la psoriasis en sí, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es que vos pienses en un diagnóstico diferencial de lo que sería la enfermedad. Aquí estamos hablando de psoriasis, ¿verdad? Entonces, lo que deberías de buscar son los diagnósticos diferenciales de la psoriasis. Ahora, como la psoriasis tiene diferentes formas clínicas de mostrarse, los diagnósticos diferenciales varían un poquitito dependiendo de frente a qué forma clínica estamos. Si estamos frente a una psoriasis gutata, tiene una lista de diagnósticos diferenciales que escribieron bien tus compañeros, farmacodermia, sífilis, pitiriasis rosada, ¿verdad? Bien escribieron. Ahora, si estamos frente a una psoriasis en placa, tenés otros diagnósticos diferenciales, que ahí va a depender, por ejemplo, si es que hay en cuero cabelludo, tu diagnóstico diferencial principal va a ser con la dermatitis seborreica, ¿verdad? Si está en el cuerpo, puede ser con una tiña, incluso con una lepra, si es que no son muchas las lesiones, ¿verdad? Y así. ¿Entendiste, Mara? agora entendi, sim. Então, essa seria lá a psoriasis butata. Ujú. Y ahí Dale, tendrías que ver, ¿está? tá. Ok. Bien. ¿Alguna duda en cuanto a los diagnósticos diferenciales? Porque me queda solo preguntarles enfermedades asociadas, que eso me imagino que está súper claro, ¿verdad? Enfermedades asociadas a la psoriasis, ¿cuáles son? Enfermidade de Crohn. Sí, Rinaldo, perfecto. ¿Alguien más? Enfermidade cardiovascular. Sí. Los componentes del síndrome metabólico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Rinaldo. Sim, doutora. Dislipidemia, diabetes. Eso. Bien, 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 bien. ¿Alguna duda en cuanto a estas unidades que vimos la clase anterior?
Sí, Cristina, de hecho que ahora recién voy a subir a la plataforma. Y van a poder enviarme todos ahí. Yo no pude cargar a la plataforma. Bueno, y voy a ver si pueden enviarme ahí también, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, la unidad de hoy, que es una unidad que a mí particularmente me gusta mucho este tipo de enfermedades. Es muy interesante. Bueno, al ponerle yo una imagen como esta, ustedes ya recontra están sabiendo, son súper capos en dermatología y se van a pelear todos para decirme cuál es el nombre de esta lesión elemental que les puse aquí. ¿Qué lesión elemental es esta? Ampolla. Una ampolla, perfecto, Rinaldo, perfecto. Bueno, la clase de hoy se va a basar en esa lesión elemental. La ampolla va a ser nuestra estrella. Cuando nosotros vemos justamente en esta imagen, nosotros tenemos justamente la confluencia de dos tipos de lesiones. Fíjense, acá tenemos una ampolla y aquí tenemos erosiones circundantes a la ampolla. Esto es muy común encontrar en un paciente y nosotros tenemos que poder saber discriminar cuál de ellas dos es la lesión primaria y cuál es la secundaria. O sea, cuál es la que apareció primero y cuál es consecuencia de esa primaria. Cuando la ampolla revienta, por lo general deja estas áreas erosionadas. O sea que en este caso, las erosiones que están viendo acá son lesiones secundarias. Y vuelvo a aclarar y a decir, en este caso, depende mucho de cada patología y de cada situación, ¿verdad? Aquí la ampolla es la lesión elemental y la lesión primaria. Entonces, el primer paso es justamente esto que les acabo de hacer. Rinaldo logró identificar cuál era esa lesión elemental, cuál era la lesión primaria dentro de esta imagen que estamos viendo. Estamos viéndola a un paciente. Una vez que identificamos esa lesión elemental, tenemos que automáticamente en nuestra cabeza comenzar a pensar en cuáles pueden ser las causas por las cuales aparece esa lesión elemental. Tienen que poder, el cerebro es como un fichero, tienen que ubicar su cerebro en donde dicen enfermedades que producen ampollas y ahí descargar todo ese contenido. Algo así funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, al hacer ese juego, salen todas las posibles causas que generen ampollas en la piel. Una ampolla puede ser de etiología traumática, puede tener un antecedente inmunológico, puede ser una causa infecciosa, una quemadura, una reacción medicamentosa, una colagenosis. Toda esta lista de posibles causas deben de venir a nuestra cabeza para que a través de cosas, de un acto tan sencillo como el interrogatorio, podamos nosotros ir descartando una que otra posible causa. Cuando es traumática, tendríamos que tener el antecedente traumático, ¿verdad? Y recuerden que el traumatismo no necesariamente es un golpe o un corte. La fricción que muchas veces nos hace el calzado o las ropas ya generan un cierto traumatismo cutáneo y posterior a eso puede aparecer la ampolla, ¿verdad? Inmunológica. Enfermedades de etiología autoinmune pueden cursar formando ampollas en la piel. Son justamente las enfermedades que hoy quiero enseñarles, las enfermedades de etiología autoinmune que producen ampollas. Etiologías infecciosas,
ya sean virales o bacterianas, quemaduras químicas, cáusticas, solares, reacciones medicamentosas. Por lo general hay un antecedente de un medicamento nuevo y con la genosis van acompañados de otros síntomas, como por ejemplo la fotosensibilidad, los dolores articulares, ¿verdad? O sea, tenemos una clínica detrás que también nos puede hacer pensar con la genosis. Entonces, como les dije, hoy nos toca conocer aquellas enfermedades ampollosas de etiologías autoinmunes. Cuando nosotros hablamos de esto, directamente tenemos que saber de que, como en la clase anterior yo les decía, enfermedades eritemato escamosas. ¿Qué tipo de lesión van a ver? Bueno, acá son enfermedades ampollares. ¿Cuál es la lesión elemental que van a ver? Ampollas. No es tan difícil, ¿verdad? Cuando yo hablo de enfermedades ampollares de etiología autoinmune, directamente nosotros tenemos que saber que existen dos grandes grupos de enfermedades. Y digo grupos porque cada una de estas tienen otra vez sus subenfermedades adentro. Pero se clasifican grandemente en dos. Aquellas en donde las ampollas se forman dentro de la epidermis y aquellas en donde las ampollas se forman un poco más profundas ya a nivel de la unión entre la epidermis y la dermis. Por eso son dermoepidérmicas o subepidérmicas. El poder identificar de forma grande como el tamaño de una casa ya orienta muchísimo y ya ayuda muchísimo para ir descartando ciertos tipos de enfermedades. Porque si yo veo que la ampolla está a nivel de la epidermis, descarto todas las enfermedades que cursan con ampollas a este nivel. Por eso es importante que ustedes aprendan. Las enfermedades ampollares autoinmunes, las ampollas pueden estar ubicadas dentro de la epidermis o a nivel de la unión dermoepidérmica. Cuando están dentro de la epidermis, es la enfermedad conocida con el nombre del pénfigo. El pénfigo es igual a ampollas intraepidérmicas. Hay dos tipos de pénfigo, el pénfigo foliáceo y el pénfigo vulgar. Tiene que haber alguna diferencia entre uno y otro, si no, de balde va a tener dos nombres, ¿verdad? Bueno, el pénfigo foliáceo forman ampollas a nivel debajo mismo del estrato córneo, o sea que bien allá arriba se forman sus ampollas. Por eso serían ampollas subcórneas, debajo mismo del estrato córneo. Este es el pénfigo foliáceo. Está dentro de la epidermis, bien allá arribita. En cambio, en el pénfigo vulgar, la ampolla también se forma en la epidermis, pero se forma a nivel supravasal, o sea, arriba del estrato basal. Ahí se forman las ampollas. Eso hace que ya haya una diferencia clínica luego en el paciente. Esa es la primera gran diferencia que hay entre dentro de la familia del pénfigo. Voy a ir contándoles más diferencias, ¿verdad? El pénfigo foliáceo, como las ampollas están tan arriba, eso hace que las ampollas que formen sean ampollas que revientan con demasiada facilidad. Son ampollas que están apenas cubiertas por una capita fina de piel. Eso hace que realmente captar una ampolla presente en el pénfigo foliáceo sea muy difícil. Se rompen con tanta facilidad que lo que más encontramos son las áreas denudadas. En cambio, cuando las ampollas se forman a nivel de la unión dermoepidérmica o subepidérmica, tenemos toda esta lista de enfermedades. El pemfigoide ampolloso, la dermatitis herpetiforme, la IgA lineal y la epidermolosis ampollosa adquirida. Todas estas enfermedades producen ampollas a este nivel. No hay diferenciación entre ellas, así como el pénfigo. Hay otras pequeñas diferencias que me voy a ir diciéndole, pero en ellas no, en ellas las ampollas toditas están a este nivel.
Como se fijaron, yo de entrada les mostré imágenes histológicas de esta enfermedad, justamente porque el diagnóstico, el método auxiliar de diagnóstico para confirmar la sospecha clínica es a través de la anatomía patológica. Nosotros con la clínica nos orientamos muchísimo y podemos decir, esto es un pénfigo foliáceo, un pénfigo vulgar o alguna otra de esas enfermedades. Pero necesariamente debemos de hacer una anatomía patológica para tener esa confirmación diagnóstica que nos demuestre la ubicación de la ampolla. De ser posible, esa anatomía patológica debe ir acompañada de una inmunofluorescencia directa o indirecta. Y digo de ser posible porque estos sí ya son estudios un poco más caros. Acá está la IFI, que hace rato me preguntaba, creo que Vanessa, ¿verdad? Inmunofluorescencia indirecta sería la forma IFI, su forma cortada de escribir. Otros auxiliares de diagnóstico que podemos escribir es el inmunoblot, la inmunoprecipitación, la lisa y la reacción en cadena polimerasa. Aunque ustedes no crean, estas enfermedades son bastante frecuentes. Aquí había un estudio que se hizo en el hospital en donde trabajo, que en 10 años de atención se registraron. Esto fue hace muchísimo, ahora creció muchísimo más. En 10 años de atención se habían registrado 102 casos de enfermedades ampollares. Yo durante mi residencia, sin mentirles, veía al mes 10 casos ampollares mínimo. Este estudio se hizo de registros mucho más antiguos, ¿verdad? Pero ya en ese entonces, fíjense cómo predominaba dentro de las enfermedades ampollares el pénfido. Las otras enfermedades ampollares existen, pero son menos frecuentes. Esta es una imagen de una inmunofluorescencia directa. Fíjense cómo da una fluorescencia justamente. Esta es una inmunofluorescencia directa de una de las enfermedades que tienen sus ampollas a nivel de la unión dermoepidérmica. Fíjense cómo se produce bien el clivaje entre la epidermis y la dermis, ¿sí? Voy a empezar a hablarles un poquitito de cada una de estas enfermedades. En primer lugar, voy a hablarles del pénfido. Una vez más, recalco y recontrarrecalco, el pénfido produce ampollas intraepidérmicas, ¿verdad? En este caso, en el caso del pénfido, los autoanticuerpos están formados por inmunoglobulina G. Es esta inmunoglobulina G la que ataca a los desmosomas. Si ustedes recuerdan, en la primera clase habíamos visto justamente qué son los desmosomas, qué función cumplen y cómo están constituidos. Los desmosomas son las proteínas de anclaje, son las uniones intercelulares entre un queratinocito y otro queratinocito. Ese desmosoma en su interior consta de una placa de anclaje que tiene otra vez proteínas de anclaje. Esta IgG está dirigida específicamente contra el desmosoma. Más específicamente, otra vez les digo, va dirigida a una de las proteínas de anclaje presente en ese desmosoma. Les voy a especificar en un rato. Esa ruptura, esa IgG, cuando la ataca al desmosoma, produce esa ruptura de la unión entre queratinocitos. A esa separación de los queratinocitos se conoce con el nombre de acantolisis. Nosotros dentro del pénfigo foliáceo dijimos que las ampollas se ubicaban a nivel del estrato debajo del estrato córneo, o sea, a nivel subcórneo. El pénfigo foliáceo tiene una particularidad de poder presentarse en forma endémica. Se vio que en muchas regiones de Sudamérica, Brasil, Paraguay y así también en África y en Europa, existen áreas geográficas en donde el pénfigo foliáceo se comporta en forma endémica. Sobre todo eso se da a nivel de las áreas rurales, en donde es mucho más frecuente la aparición en pacientes jóvenes
que en pacientes de edad avanzada. Se sabe de que, o sea, se vio de que esta tendencia a ser endémica produjo que hayan casos familiares incluso, en donde un papá desarrolla el pénfigo, el hijo o dos hermanos, dos gemelos desarrollan pénfigo, ¿verdad? Dentro de la aparición justamente de estas características endémicas, aquí pueden ver las imágenes de hermanos, papá e hijo afectados por el pénfigo. Para la patogenia de este pénfigo foliáceo, se saben de que hay factores, hay como una congruencia de ciertos factores que se activan o que están presentes para que esto se presente en el paciente. Entre ellos tenemos factores inmunogénicos, inmunológicos y factores ambientales. Hay como una sumatoria de todos estos factores que llevan a que el paciente gatille o desarrolle realmente la enfermedad. Dentro de los factores inmunogenéticos se vio que estos están relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad por lo general tienden a estar en ciertos cromosomas. Se vio o se aisló de que pacientes que presenten en su complejo mayor de histocompatibilidad positividad para el DR1 y el DR4 les hacía susceptibles de desarrollar pénfigo más adelante. Así también, en realidad lo que presentaban en HLA-DR7 les confería cierta resistencia. Esto que yo le estoy hablando del HLA-DR1, DR4, es muy semejante a lo que pasa en el cáncer de mama con la positividad para el BRCA1 y BRCA2, que sabemos que la presencia de esos genes nos da una alta posibilidad de desarrollar cáncer de mama, sobre todo en las pacientes con antecedentes familiares, ¿verdad? Lo mismo es lo que pasa aquí. El tener el HLA-DR1 o DR4 más el antecedente familiar del pénfigo nos habla de que tenemos una alta susceptibilidad de desarrollar pénfigo en el futuro. ¿De qué va a depender? Justamente de estos otros factores, de los inmunológicos y de los ambientales, sobre todo. Dentro de los factores inmunológicos se detectó que el autoanticuerpo que termina produciendo todo ese desorden es una inmunoglobulina del subtipo 4, que ataca o le tiene como diana a esa proteína de anclaje presente en el desmosoma. Específicamente le ataca a la desmogleína 1. Recuerden que esa placa de anclaje del desmosoma tenía proteínas de anclaje que era la desmogleína y la desmoplaquina. La desmogleína hay dos subtipos, desmogleína 1 y desmogleína 3. La desmogleína 1 es la que sirve de target o es la que es atacada en el pénfigo foliáceo. La desmogleína 3 es la que es atacada en el pénfigo vulgar. Es la segunda diferencia que les estoy contando que existe entre los distintos tipos clínicos del pénfigo. Lo primero es donde encontramos a nivel de la epidermis nuestras ampollas. Y lo segundo es cuál es la proteína atacada. Pénfigo foliáceo, desmogleína 1, pénfigo vulgar, desmogleína 3. Y también, como les dije, hay un factor ambiental que se cree que influye, sobre todo para que este pénfigo foliáceo adquiera esas características endémicas. ¿Cuáles son ellas? Se cree que primero que nada es de áreas rurales, y al ser un ambiente rural, se creen de que tiene mucha interferencia a las condiciones climáticas, el clima subtropical, el cauce de ríos, las lluvias, y sobre todo las condiciones de pobreza y nuevamente la acción de un mosquito, que es el Simulium. Se vio que esta especie de mosquito también aparentemente tenía mucho que ver que las poblaciones de toda una región comenzaran a presentar pénfigo foliáceo, pénfigo foliáceo, pénfigo foliáceo. Tanto es así que les voy a deber, pero sé que en Brasil llegó a haber un hospital exclusivo para tratar pénfigo, que era de tantos pacientes con pénfigo que llegaron a tener en esa región. No recuerdo el nombre, pero sé que hoy por hoy ya es muchísimo menor
el número de casos que presentan, pero en un momento así estalló la cantidad de pacientes con pérfido. Por eso se creó el hospital, ¿no? Bueno, en cuanto a la clínica, una vez más, es una enfermedad ampollosa, entonces lo que vamos a ver es la aparición de ampollas. Lastimosamente, estas ampollas están ubicadas tan superficialmente dentro de la epidermis que una vez que salen demasiado rápido se rompen. Entonces, generalmente al paciente con pemfigo foláceo, cuando le vemos, lo que vemos son las áreas erosionadas que dejaron esas ampollas. Y el pemfigo foliáceo tiene una particularidad de que generalmente cuando inicia en áreas seborreicas. Tienden a ser las primeras áreas en donde se ve esta enfermedad. ¿Cuáles son las áreas seborreicas? La zona T del rostro, la región preesternal sería en el escote, la región interescapular, Doutora, ¿sí? em Brasil chamava fogo selvagem essa doença. Ah, y sí, y esa es justamente la forma endémica, fuego salvaje. Sim, era um Sí. hospital de Uberaba. ¿De dónde? Uberaba. No tengo la más pálida idea hacia dónde queda. ¿Hacia dónde más o menos eso es? São Paulo, doutora. Gracias. Tengo entendido que ellos llegaron a tener, los brasileros fueron uno de los que más experiencia tuvieron con el pénfigo. Les voy a contar justamente eso más adelante. El pénfigo es una enfermedad que tiene dos etapas. Una etapa precorticoides y una etapa postcorticoide. En un principio no se sabía cómo controlar esta enfermedad y la mortalidad de los pacientes era altísima. Y fue algo así como la enfermedad de moda, más o menos según yo había entendido al empezar a estudiar. Y más otra vez que habían casos endémicos, como les iba contando. El Brasil llegó a tener tantos casos que se creó ese hospital que terminó siendo referencia de pénfigo. Y que con el tiempo yo creo que es por el tema de que la población, cada vez hay menos población rural y cada vez más población urbana. Entonces, yo creo que esa modernización fue influyendo para que vayan cesando los casos de endémico. Todavía hay muchísimos, pero ya no vemos casi estos casos endémicos que antes se veían. Sim, é uma cidade do interior de Minas Gerais, doutor. No, gracias, Reinaldo, gracias. Miren, a mí, yo que soy dermatóloga, me encanta la historia, me hubiese encantado poder conocer ese hospital, porque es donde más o menos nace a nivel de Sudamérica la comprensión del pénfigo, ¿verdad? Bueno, como les decía, el pénfigo foliáceo, cuando inicia, siempre tiene predilección por las áreas seborreicas, siempre, pero cuando inicia, generalmente ahí comienzan, a nivel de las áreas seborreicas. Puede empezar en la cara, a nivel de la zona T, en la región preesternal, en la región interescapular. Cuando todavía se ubican dentro de esas áreas seborreicas, decimos que es una forma localizada. Cuando ya las lesiones van más allá de esas áreas seborreicas, decimos de que ya es una forma generalizada del pénfigo foliáceo. Y aquí pasa un dato muy importante. Así como en la enfermedad anterior yo les hablaba de un método auxiliar que era el raspado metódico, acá hay una pequeña maniobra semiológica que ya nos es de súper ayuda, que es el signo de Nikolsky. También les había hablado de esto en nuestra segunda clase, ya les había hablado. El signo de Nikolsky, siempre que yo vea una ampolla, siempre, debo de realizar el signo de Nikolsky, porque algo tan sencillo como esto ya me va a ayudar muchísimo a poder hacer esa subclasificación gigantesca entre
las enfermedades de los pénfigos y las otras enfermedades ampollares. ¿Por qué? Porque los pénfigos son Nikolsky positivos. Las otras enfermedades, las que tienen a nivel de la unión dermoepidérmica, son Nikolsky negativo. Entonces, esta pequeña maniobra semiológica ya da demasiado ayuda. ¿Y cómo yo hacía el Nikolsky? Voy a retroceder y les voy a volver a decir. Cuando yo tengo una ampolla para hacer el Nikolsky, yo agarro y posiciono mi dedo en la piel sana adyacente a mi ampolla. Y una vez más hago la aclaración. Piel sana. No es sobre la erosión, no es acá, no es acá. Piel sana. Aquí, 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 donde quiera, pero sana. Y alrededor de mi ampolla. Lo que hago es colocar un dedo, el que yo quiera, hago una ligera presión sobre ese sitio de la piel y manteniendo esa presión, deslizo el dedo hacia abajo. Si la piel se erosiona al hacer esa maniobra, es un Nikolsky positivo y hay una alta posibilidad de que sea un pénfigo. Si no se erosiona, es un Nikolsky negativo. ¿Está? ¿Alguna quedó claro o quieren que vuelva a repetir? Profe, ¿eso no va a doler o romper la ¿Puede ampolla? repetir, doctora? No rompe la ampolla porque vos haces en la piel sana del lado de la ampolla y no duele. El que al paciente le duela puede darte indicio de que la etiología de esa ampolla no es inmunológica. A modo de comentario, otras cosas que pueden producir ampollas y que no sean de etiología autoinmune es una reacción medicamentosa. Las farmacodermias pueden cursar con ampollas y pueden dar un Nikolsky positivo, pero ahí el paciente sí puede tener esa hiperestesia cutánea y muchos otros síntomas, sobre todo el antecedente de que haya habido una exposición medicamentosa, ¿verdad? Entonces, son muchos datos que uno va recabando. Ahora, vuelvo a repetir el Nikolsky. ¿En quiénes voy a hacer un Nikolsky? Cuando yo veo ampollas. Entonces, yo identifico mi ampolla y lo que hago es buscar un área de piel sana, no piel erosionada ni ampolla, piel sana, alrededor de la ampolla. Lo que hago es agarrar con un dedo, realizo una ligera presión. Presiono ahí y manteniendo la presión, deslizo el dedo hacia abajo y suelto. Si yo con esa ligera presión y esa maniobra veo que la piel se erosiona, o sea, se pela, es un Nikolsky positivo. Y lo que me está diciendo es de que acá hay acantolisis, o sea, ruptura de esa unión entre los queratinocitos. Si no se produce ese despegamiento de la piel, es un Nikolsky negativo. ¿Está? ¿Quedó claro? Gracias, sí, doctora. Vale. Bueno, entonces, sigamos. Una tercera diferencia con el pénfigo vulgar y que es muy importante es de que el pénfigo foliáceo no afecta nunca jamás mucosas, a diferencia del vulgar, que el vulgar en el 60% de los casos empieza en una mucosa. Aquí pueden ver nada más imágenes clínicas de las formas localizadas. Fíjense lo que les decía, áreas seborreicas, cachete, puede ser nariz, área de la frente, región preesternal, interescapular. Y aquí en esta imagen me sirve muchísimo para mostrarle un dato muy importante en el pénfigo. El pénfigo, el sol es un factor agravante.
actúa como un desencadenante y agravante. Si se fijan en este paciente, las áreas afectadas son las predominantemente seborreicas. Pero miren cómo acá en las áreas expuestas al sol, que incluso se nota el que tiene mucha exposición solar, cómo acá está brotado y acá no. Las áreas que en algún momento estuvieron cubiertas por el sol están conservadas, excepto las seborreicas, que es el lugar donde tiende a salir el pénfigo, ¿verdad? El sol es un desencadenante y un agravante del pénfigo. Y después hay un síndrome que a Dios gracias es muy infrecuente, que es el síndrome de Senear-Usher. ¿Qué es el síndrome de Senear-Usher? Es la coexistencia en un paciente de un pénfigo foliáceo junto con un lupus eritematoso y una dermatitis seborreica. Entonces, es muy difícil poder determinar clínicamente no más la congruencia de estas tres enfermedades y poder decirle a la paciente, ah, no, es solamente una de estas. Viendo esto así nomás, es muy difícil no pensar en un lupus cutáneo o en un inicio de un pénfigo foliáceo. Estos son cuadros un poquito más difíciles de hacer el diagnóstico. Bueno. Imágenes clínicas, como les estaba mostrando, fíjense que al inicio puede haber una única lesión. ¿Qué es lo que nos va a orientar? Justamente la presencia de... Yo les decía que ver las ampollas en el pénfigo foliáceo es difícil porque son muy superficiales. Generalmente estas ampollas se rompen rápidamente y dejan áreas erosionadas. Y como están en áreas seborreicas, tienden a cubrirse por costras grasientas. Entonces lo que tendemos a ver son así las lesiones, las áreas denudadas que están cubiertas por estas costras amarillentas, que son las costras grasientas. Estas es una forma muy típica de ver el pénfigo foliáceo. También imágenes como estas. Miren cómo las áreas denudadas predominan en las áreas seborreicas y ya están comenzando a generalizarse, ¿verdad? Esto es un paciente con pénfigo foliáceo. Miren cómo la mucosa está intacta. Y formas clínicas en donde ya está bien diseminado, que puede presentarse de diferentes maneras. Una forma ampollosa exfoliativa, una forma eritrodérmica, en donde vean una vez más, recuerden para que yo diga eritrodérmica, la piel tiene que verse así roja, en más del 90% acompañado de una descamación de más del 90%. Y miren cómo se le suma una causa más como probable etiología de una eritrodermia. ¿Se acuerdan la clase anterior que yo les decía que eritrodermia, hablar de eritrodermia es abrir un montón de posibles causas? Muchísimas de las enfermedades en su fase aguda de descompensación cursan con una eritrodermia. Formas clínicas diseminadas en un niño. Miren cómo la afectación cutánea es súper importante, pero nunca hay afectación de la conjuntiva. Y miren cómo el paciente está bien. O sea, a pesar de todas estas lesiones, luce bien, no luce adolorido, no luce aquejado, ¿verdad? Eso es un dato muy frecuente en el pénfigo foliáceo. Las formas eritrodérmicas, las formas queratóxicas, miren cómo parece que está sucio, como que tiene piel muerta, escamas encima, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico del pénfigo foliáceo? La clínica nos orienta muchísimo. Necesariamente debemos de hacer un estudio anatomopatológico que nos confirme lo que sospechamos con la clínica y, de ser posible, hacerle la inmunofluorescencia. Si decimos que vamos a hacer una inmunofluorescencia directa, la muestra debe ser de la piel. La inmunofluorescencia indirecta se realiza a través de la muestra de sangre del paciente y lo que se marca con marcadores fluorescentes son los anticuerpos que van dirigidos contra la desmogleína, ¿sí? De preferencia, la inmunofluorescencia directa es la que debemos de pedir. ¿Cómo tratamos? Como les dije hace rato, a Dios gracias se descubrió que el corticoide es la salvación para estos pacientes. Y en el caso del pénfigo foliáceo, no necesitamos a veces dosis tan altas.
podemos usar entre 0,5 hasta 2 miligramos por kilo peso día. Va a depender muchísimo de cada paciente qué dosis se le deja y por cuánto tiempo y cómo podemos ir haciendo el descenso. ¿Por qué? Porque para ir pudiendo retirar y dejar la dosis más baja, importa muchísimo las recurrencias y las complicaciones que el paciente presenta. Hoy por hoy el paciente no muere por el pénfigo. Lo que le matan son las complicaciones de esta enfermedad, la sobreinfección bacteriana, la deshidratación y las complicaciones asociadas a la medicación. Nosotros le inmunodeprimimos al paciente para poder controlar esta enfermedad. Y hay veces que con la prednisona, si tenemos que usar dosis muy altas por mucho tiempo, le asociamos con otros inmunosupresores. Esta es una imagen histológica de cómo van a ver el pénfigo foliáceo. Miren la ampolla a nivel subcórneo. Y esta es su inmunofluorescencia directa. Los pénfigos tienen esta particularidad de producir una imagen como en panal de abeja, dicen, porque el depósito de inmunocomplejos se dan a nivel de los queratinocitos. Entonces, se tiñe toda esta sería toda la muralla de queratinocitos y se ve justamente cómo los inmunocomplejos están depositados entre las células, entre los queratinocitos. Esto es un pénfigo foliáceo porque vemos allá bien arriba, en el caso del pénfigo vulgar, vemos este panal de abeja, pero más abajo. Doutora, ¿Sí? não está aparecendo sua pantalla. ¿No está qué? Não está aparecendo sua pantalla, sua diapositiva. ¿A todos les pasa eso? Não, a minha está. Não, para mim está aparecendo. Para Ah, mim também. bueno. Ah, então Para mí no está meu normal. celular. Gracias, chicos, gracias. ¿Podés salir y volver a entrar a ver si ahí ya te aparece? Porque me parece muy raro. Bueno, miren acá. Esta imagen a mí me parece una imagen icónica, porque miren cómo el paciente llega. El paciente está prácticamente eritrodérmico, le inicias corticoides y miren cómo hay muy buena respuesta. El pénfigo foliáceo es así. El paciente responde muy bien a los corticoides, pero ya pueden ver la consecuencia del tratamiento prolongado. Miren cómo hubo un aumento de peso. El paciente ya comienza a tener la fase de luna llena, la obesidad central, un poquito de ginecomastia. No tiene las estrías, gracias a Dios, pero sí se nota como ya hay un aumento de peso. Eso es un efecto adverso de las dosis altas y sostenidas de corticoides, ¿verdad? Pero para que puedan ver cómo las lesiones se curan sin dejar cicatriz, primero que nada, y ni siquiera dejan una hiperpigmentación residual. El paciente puede vivir bien y tener sus recurrencias de acuerdo a cada uno. En nuestro país, en Paraguay, el pénfigo foliáceo endémico es el que predomina. Lo mismo en Brasil, ¿verdad? Como les dije, nosotros tenemos mucha similitud con ellos. En Europa y en África es distinto, ¿verdad? Sobre todo se ve más en varones en edad media y predomina la forma generalizada sobre la localizada. Se cree que hay un alto factor ambiental de por medio. Como les dije hace rato, las áreas rurales y la presencia de pobreza, cauces hídricos, todos esos factores. Tal vez esa región de Foussal-Valle, donde estaba el Foussal-Valle, hoy por hoy ya no es tan rural también, ¿verdad? No sé, digo. Bueno, ¿alguna duda en cuanto al pénfigo foliáceo? ¿Ninguna? Não, doutora, seguimos. Gracias. Bueno, el pénfigo vulgar. Ya me fui dándole mucha información sobre el pénfigo vulgar. Entonces, recordarles, son ampollas intraepidérmicas porque es un pénfigo. El pénfigo vulgar eran las ampollas un poco más profundas. Son ampollas supravasales, arriba del estrato basal, ¿verdad? Como les dije hace rato,
el 60% de las ampollas, o sea, perdón, no de las ampollas, ¿verdad? El 60% de los casos del pérfido vulgar inician a nivel de la mucosa oral. ¿Y por qué es importante la corrección que yo misma me hice? En la mucosa oral nosotros no vemos ampollas. Lo que vemos son directamente erosiones. Podemos ver la erosión de la mucosa labial, la erosión en la mucosa gingival. Después podemos ver también afectación del paladar blando, duro, la faringe, la laringe. Puede haber la mucosa genital afectada, la conjuntival. Generalmente comienza a nivel de la boca y pueden ir afectándose más mucosas, ¿verdad? Como esto duele, acá sí ya duele, el paciente con pérfido vulgar sí siente dolor porque las ampollas ya están más profundas. El paciente por lo general viene con mucha salivación, no puede tragar la saliva, no puede comer, no puede realizarse la higiene adecuada de la boca, tiende a tener mucha erosión acompañada de mala higiene y eventualmente por esta aparición de las erosiones a nivel de las comisuras, sobre todo, pueden aparecer lesiones como de vegetaciones ya. Y en este caso, el tipo de costras que cubren a estas erosiones son costras hemáticas. En el pérfido foliáceo, las costras son seborreicas, acá son hemáticas. Miren imágenes clínicas, miren cómo puede afectarse solamente la mucosa bucal, y aquí están como les estaba mostrando a nivel de las comisuras, cómo pueden haber pequeñas vegetaciones, y miren cómo hay una mala higiene bucal en este paciente. Es por el dolor, generalmente es una lesión muy dolorosa este. El pérfido vulgar generalmente se inicia, como les dije, a nivel de la mucosa oral. Y meses después de la aparición o de la afectación de la mucosa, comienzan a salir las lesiones cutáneas. O sea que el pérfido vulgar puede dar afectación de piel. Podemos justo captarle cuando solamente hay afectación de la mucosa o cuando ya hay afectación de mucosa y piel, ¿verdad? En este caso, las ampollas ya son más profundas, por lo cual sí se puede llegar a identificarlas. Tienden a tener un contenido claro y posteriormente se vuelven turbias. El Nikolsky una vez más es positivo y al romperse estas ampollas, como les dije, dejan sus áreas denudadas que se cubren por costras hemorrágicas. Y el paciente con pénfigo en sí tiene un olor característico que infelizmente no hay con qué pueda compararles para hacerles saber, pero es un olor desagradable, es un olor feo. No huele ni a popó, ni a pipí, a nada parecido, pero es un olor fuerte que se debe, recuerden que acá se está perdiendo parte de la piel. Entonces, realmente lo que pierde mucho en ese líquido es transudado a través, se queda como un quemado. Entonces tiene un olor característico. Cuando tienen un paciente con pénfido en una sala, tiene que estar solo porque es imposible el olor que tiene el pobrecito. El pérfido vulgar se caracteriza también porque frecuentemente afecta cuero cabelludo, cara, tronco, axila, ingle y puede llegar a ser generalizada y como le dije es dolorosa. Aquí sí, las lesiones al curar no dejan cicatriz, todavía no afecta dermis, pero como ya están más profundas sí dejan una hiperpigmentación. Aquí pueden ver imágenes clínicas de cómo hay afectación de la mucosa oral y de la mucosa gingival. Todavía no vemos nada en piel. Y aquí sí cómo puede afectar el cuero cabelludo acompañado de las lesiones cutáneas. Fíjense. Y cómo el contenido de la ampolla se nota que al reventar van a ver costras hemorrágicas, prácticamente casi hemorrágico el contenido. Fíjense aquí, esta forma clínica, al ver uno diría, pucha, está en área seborreica, esto es un pérfido foliáceo. Pero fíjense estos pequeños datos. Hay afectación de la mucosa oral, comienza a haber afectación de la mucosa ocular conjuntival y miren las costras de qué color son.
son costras hemáticas, no costras seborreicas. Esto es un pénfigo vulgar. Estas son imágenes de un pénfigo vulgar más generalizado. Miren cómo la conjuntiva fue bastante afectada. Áreas extensamente erosionadas, prácticamente parece ya como una quemadura. Que en algunos casos el pénfigo vulgar tiene una variedad vegetante, Cadiosgracia es en una minoría, en donde estas áreas denudadas, al momento de producirse esa erosión, rápidamente producen unas granulaciones y hay como una respuesta exagerada a esa erosión que se producen pequeñas vegetaciones, que sobre todo predominan en los pliegues. Miren cómo hay vegetaciones que una vez iniciado el tratamiento se resuelven por completo, pero dejan siempre esta hiperpigmentación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del pénfigo vulgar? La clínica nos orienta muchísimo, ¿verdad? Nos ayuda mucho la anatomía patológica, como les dije, tenemos que tener un informe que nos apoye, si se puede, una inmunofluorescencia directa en donde vamos a ver ese panal de abeja. Lo que va a variar es el lugar donde vamos a ver el panal de abeja entre un pénfigo foliáceo y vulgar. Podemos pedir una inmunofluorescencia indirecta si es que no se puede la directa, y otros procedimientos que serían justamente parecidos a la inmunofluorescencia directa, que van dirigidos contra el anticuerpo de la desmogleína 3. Acá el target de la IgG es la desmogleína 3, no la desmogleína 1 como en el pénfigo foliáceo. El tratamiento. Tratar un pénfigo vulgar es un poco más dificultoso que un pénfigo foliáceo. Las dosis de corticoides acá se sugieren dosis altas desde el inicio. 2 miligramos kilopeso día, y uno va, dependiendo de la evolución, viendo cómo hace el descenso y por cuánto tiempo mantiene. Por lo general, se requiere de la asociación con algún inmunosupresor como la azatioprina. Y en casos recalcitrantes, esa azatioprina es reemplazada por la ciclofosfamida, la ciclosporina, el nicofenolato de mofetilo. Todo depende de la gravedad y de qué tan frecuentes son sus recurrencias. De eso depende muchísimo, ¿verdad? También es importante saber el tratamiento de las complicaciones y las medidas de protección que tenemos que tener ante un paciente con dosis tan altas de corticoides, asociarle un protector gástrico, complementarle vitamina D, calcio y tratar las sobreinfecciones si es que las hay. Imágenes clínicas, miren cómo el paciente no queda cicatriz, pero sí deja la hiperpigmentación. Y una vez más, miren la diferencia clínica en el rostro, como hay una ganancia de peso. Y aquí sí se evidencia más la fase de luna llena. Es una paciente con corticoides a dosis alta, por lo general por bastante tiempo, para poder lograr esta involución de su patología. Este lugar alrededor del ombligo es típico del pénfigo vulgar. Como les decía hace rato, hubo un antes y un después del pénfigo en relación a los corticoides. Hoy a Dios gracias, la mortalidad es muy baja y no mueren por el pénfigo en sí, más bien mueren por las complicaciones asociadas. Un dato muy importante a saber es de que en el caso del pénfigo vulgar, los autoanticuerpos dirigidos contra la desmogleína 3 pueden atravesar la barrera placentaria cuando una embarazada tiene pénfigo vulgar y está activo. Esos autoanticuerpos pueden atravesar la barrera y producir ampollas en el recién nacido. Esas ampollas, una vez que el niño nazca, van a ir desapareciendo y dejando de salir, ¿verdad? Porque el estímulo proviene acá de la mamá. No es que la mamá activó en el niño el pénfigo, ¿sí? Eso es los pénfigos de etiología autoinmune, ¿verdad? Que son los pénfigos reales, digamos. Existen casos de pénfigos, pero que realmente son relacionados al uso de ciertos medicamentos. O sea,
vemos una clínica que nos hace pensar en el pénfigo, pero en realidad acá no es una etiología autoinmune, sino que hay una reacción a un medicamento. Se retira el medicamento y la enfermedad pasa. Se vio que medicamentos como el enalapril, la nifedipina, la rifampicina, la penicilina producían muchos casos de pénfigo asociados al uso de esto. También se vio que algunas neoplasias, por lo general, la primera manifestación que pueden producir es un pénfigo, pero como una expresión paraneoplásica del, 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 sería el carcinoma o de la neoplasia en sí, ¿verdad? Y también se sabe de que hay un pénfigo en donde realmente no es una IgG la que aparece por medio, sino es una IgA, que produce cuadros más leves y son mucho más infrecuentes. ¿Alguna duda en cuanto a los pénfigos? Doutora, eu tenho. Eu não Sí, entendi direito a respeito da a barreira placentária que passa, sobrepassa, eu não entendi. bueno, en este, perdón, Ok, doutor. en este caso, en el pénfigo vulgar, los autoanticuerpos que se originan en la mamá es la que tiene pénfigo vulgar. Si el pénfigo vulgar está activo cuando la mujer está embarazada, o sea, cuando hay autoanticuerpos circulando, esos autoanticuerpos atraviesan la barrera placentaria. Si ustedes recuerdan, dentro de nuestras inmunoglobulinas, justamente la inmunoglobulina G es la que puede atravesar la barrera placentaria. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A no atraviesan, la G sí. Y aquí los autoanticuerpos son del tipo IgG. Entonces, cuando una mujer tiene pénfigo vulgar y está activo, esos autoanticuerpos formados por inmunoglobulina G atraviesan la barrera y producen un pénfigo en el bebé, un pénfigo vulgar en el bebé. Cuando el bebé nace, nace con las ampollas y con las áreas erosionadas, como si fuese que el bebé tiene un pénfigo vulgar, pero en realidad no es por una autoinmunidad suya, sino es por el pasaje de estos autoanticuerpos de la mamá al bebé. Cuando nace, se corta esa estimulación. Entonces, el cuadro clínico va desapareciendo, dejan de aparecer las ampollas en el bebé. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sim, doutora, obrigada. Dale. Bueno, me queda pequeñas enfermedades que mostrarles. Esto ya es más corto y ya es más sencillo, ya son como un poquito más parecidas, son pocas las diferencias entre ellas. Cuando las ampollas se encuentran a nivel de la unión dermoepidérmica, hay un grupo tras de enfermedades que reciben el nombre de pemfigoides. No son pénfigos, son pemfigoides. Entre ellos le tenemos al pemfigoide ampolloso, al pemfigoide del embarazo y al pemfigoide cicatrizal. El pemfigoide ampolloso es como la estrella de estas enfermedades que cursan con las ampollas a nivel de la unión dermoepidérmica. El pemfigoide ampolloso tiende a generar esta imagen típica que ya les mostré muchísimo toda la noche. Las ampollas del pemfigoide ampolloso son ampollas grandes que tienen esta característica de tiene un contenido claro y como atención. Esto parece que en cualquier momento revienta. Estas son las ampollas clásicas del pemfigoide ampolloso. Y el pemfigoide ampolloso tiende a aparecer en personas de edad avanzada. Entonces, un dato también llamativo es de que el pénfigo tiende a ser más en personas jóvenes, adultos jóvenes, a veces niños, el foliáceo sobre todo, y el pemfigoide es en abuelitos. Si se fijan en la piel de acá, se nota que es una persona ya de edad, ¿verdad? Todas las características que tiene esta piel. Bueno.
Como el pemfigoide se da en esas personas de edad avanzada, se cree de que, o cada vez se estudia más, si en realidad el pemfigoide ampolloso no termina siendo una expresión paraneoplásica, como que sale en un paciente, una neoplasia es la que termina gatillando y se expresa el pemfigoide, pero en realidad lo que hay detrás es una neoplasia, ¿entienden? Eso es lo que debemos y estamos obligados a descartar siempre que tengamos un paciente de edad que debuta con un pemfigoide ampolloso. Las lesiones del pemfigoide ampolloso predominan sobre todo a nivel del abdomen inferior, la región anterointerna de los muslos, superficies flexoras de los antebrazos y pueden también generalizarse. En el caso del pemfigoide ampolloso, esto es un Nikolsky negativo. Como les dije hace rato, los pénfigos son Nikolsky positivo, los pemfigoides son Nikolsky negativo. Generalmente no cursan con afectación de las mucosas orales y a veces van acompañadas de prurito. Esta sería una forma generalizada, pero fíjense cómo el paciente luce bien. No, el paciente no tiene ese aspecto a diferencia del pemfigo vulgar. El paciente con el pemfigoide ampolloso por lo general no manifiesta dolor. El diagnóstico lo hacemos, la clínica nos orienta, pero lo confirmamos a través de la anatomía patológica. Aquí se ve que la ampolla está a nivel de la unión subepidérmica o dermoepidérmica. Y para confirmar cuál de todas las enfermedades que cursan con ampollas en ese nivel, podemos pedirle inmunofluorescencia directa. Y vamos a ver que se produce un depósito de IgG y de complemento a nivel de la membrana basal, ¿sí? Es ahí donde se produce el clivaje por el depósito de estos inmunocomplejos. El tratamiento lo podemos hacer con corticoides, a veces inmunosupresores o con sulfas. El curso es mucho más bueno que el de un pemfigo. Por eso el paciente, como les dije, luce bien. Solo le molesta que le van saliendo las lesiones y quedan áreas erosionadas, ¿verdad? Hay otro pemfigoide que se conoce con el nombre de pemfigoides del embarazo y que porque se forman, aparecen más bien vesículas y no ampollas, es de que se le denomina herpes gestacional, porque parece mucho lesiones herpéticas. Fíjense cómo acá en realidad no son ampollas, son vesículas las que aparecen en el pemfigoide del embarazo. Esta similitud con el herpes de etiología viral es la que hace de que también se le nombre con el nombre de herpes gestacional, pero acá la etiología es inmunológica, no infecciosa. Acá no es producida por el herpes, se le llama nomás mal llamado, por así decirles, herpes gestacional por la similitud de las lesiones con el herpes. Esto es el pemfigoide del embarazo que se suele ver entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Por lo general se aparece en las mujeres que gatilla por lo general en el primer embarazo. 1 a 2 meses después de que sean las semanas después de que nació el bebé, esto desaparece por completo. Lo malo es de que puede volver a reactivarse en los siguientes embarazos o cada vez que la paciente va a menstruar o con el uso de los anticonceptivos. Tiene mucho que ver la relación con las hormonas para que estos vuelvan a reactivarse. Y también puede haber afectación del feto. Les digo una vez más, esto es de etiología inmunológica, no infecciosa. Se le dice nomás herpes, pero no es un herpes realmente. ¿Cómo confirmamos una vez más? Le hacemos la anatomía patológica a la paciente y le tratamos, ¿verdad? Otra de estas enfermedades que cursan con ampollas a nivel de la unión dermoepidérmica es la dermatitis herpetiforme. En la dermatitis herpetiforme realmente no vemos ampollas como sí en la clínica.
lo que vemos son pápulas y vesículas que son muy pruriginosas, que predominan en las áreas extensoras de los miembros, tanto superiores como inferiores, que por lo general van saliendo en forma simétrica. Brazo derecho, brazo izquierdo, rodilla derecha, rodilla izquierda, también los glúteos derecho e izquierdo. Tienden a ir saliendo como en brotes y bien agrupaditas las pápulas y las vesículas y son pruriginosas, ¿verdad? Evolucionan por brote, salen, mejoran, salen, mejoran, salen, mejoran. Puede haber afectación de las mucosas. Y aquí hay un dato muy importante en esta enfermedad. Yo les puse acá importancia del gluten y asociado a mal absorción, ¿verdad? La dermatitis herpetiforme es una enfermedad marcadora de enfermedad celíaca. ¿Qué significa eso? Todos los pacientes que tienen dermatitis herpetiforme son celíacos, todos. Pero no todos los celíacos desarrollan dermatitis herpetiforme. ¿Está? Por eso les puse que tiene mucha importancia el gluten y que está relacionado a un síndrome de mala absorción. La enfermedad celíaca es una enfermedad de mala absorción. ¿Cómo tratamos? Generalmente elimina el gluten de la dieta y a veces ya suele ser suficiente. En caso de que no desaparezcan las lesiones, le agregamos sulfas por lo general y a veces corticoides. Confirmamos el diagnóstico mediante la anatomía patológica. ¿Qué es lo que vamos a ver? La formación de ampollas a nivel de la unión dermoepidérmica, o sea, subepidérmicas, y se forman por lo general microabscesos de neutrófilos. Si el patólogo logra discriminar esos microabscesos de neutrófilos, eso es exclusivo, o sea, la presencia de la ampolla a nivel subepidérmica más los microabscesos de neutrófilos es exclusivo de la dermatitis herpetiforme. Si logra informarles esas dos cositas, está hecho el diagnóstico. Si todavía dudamos, se le puede pedir la inmunofluorescencia directa. Y aquí lo que vemos que se deposita a nivel de la membrana basal es una IgA que se deposita en forma granular acompañado de C3. Y les vuelvo a aclarar, forma granular, porque la siguiente enfermedad que les voy a mostrar es la enfermedad bollosa crónica de la infancia o por IgA lineal. Acá la que se acumula, la que se deposita es una IgA, pero en forma lineal a nivel de la membrana basal. Por eso, esta enfermedad cursa con una lesión, con lesiones en el cuello, generalmente a nivel de la ingle, alrededor de la boca, con lesiones que pueden ser similares tanto al pemfigoide ampolloso, como pueden ver acá, como estas ampollas tensas, como también a la dermatitis herpetiforme, lesiones un poquito más pequeñitas, pápulas, vesículas, y a nivel de las piernas tienden a formarse estas bullas, por eso son bollosas, digamos, lesiones como en rosetas, como si fuesen quemaduras de cigarrillo, describe el libro, que se ven a nivel de las piernas. Esta es la enfermedad bollosa de la infancia y lo que se produce es un acúmulo de la IgA en forma lineal a nivel de la membrana basal. El tratamiento que se propone es el de sulfas sola o asociada a corticoides. Por lo general responden bien. ¿Alguna duda, chicos? Doutora, essa última é como se fosse uma queimadura, então, porque trata com sulfa? Vía oral, Rinaldo. Mas La é doloroso? En el bebecito sí, Tá certo. tiende a doler al bebecito. Ay, alguien me respondió, gracias Vanessa, mira un poco lo del pénfigo, el hospital. Las sulfas, cuando yo me refiero a las sulfas vía oral, tenemos dos en el mercado. Podemos usar la Dapsona, que es la sulfa que más utilizamos, como cuando quiero usar sulfa como inmunomodulador, por así decirles, o tenemos también el trimetoprim sulfamethoxazol, que ya es un antibiótico, pero que también por la estructura de sulfa también sirve. No es nomás la que usamos de elección, ¿verdad? Generalmente me refiero a la Dapsona cuando digo sulfa.
¿Alguna otra duda? Profe, Sí, ¿ya terminaste las diapositivas de hoy? ya. ¿Puedo hablar con la señora? En particular, voy a enviar un email, ¿puede ser? Sí, sin problema. Claro que sí. Ok, gracias. Dale. A ver, te voy a dejar aquí en el chat mi email y mandame acá porque este me va a llevar directo. El otro tengo que abrir la cuenta que les creé y eso. Ah, no, puedes mandarme, tengo abierta. Puedes mandarme sin problema. Mándame al correo de ustedes. Luego. ¿Alguna duda, chicos? Gracias por la información, Vanessa. Gracias a los que se fueron contándome. También creo que Rinaldo, Clever, gracias a todos por participar. Me encantó eso, saber del hospital. No sabía a profundidad. Bueno, si no tienen ninguna consulta, les dejo descansar. Mandei artigo para a doutora aí sobre hospital, doutora. Gracias, Rinaldo, gracias. Bueno, chicos, un gusto, que descansen, muchísimas gracias. Voy a subir ahora a la plataforma la clase de hoy, la tarea de hoy, la tarea de la semana pasada, ¿sí? Los que ya me mandaron en al correo, no se preocupen, dejen ahí. Y los que no, me pueden mandar acá, a la plataforma, si es que les dejo, o si no, el correo, ¿sí? Voy a intentar poner plataforma, a ver si lo logro. Y bueno, nos vemos en una semana, Dios mediante. Hasta luego.